El justo por la fe vivirá. Así nos dice Romanos y Gálatas. Este versículo puede ser leído de distintas maneras, ya que por lo menos en la Biblia Reina Valera no tiene una puntuación definida. Cuando se lee corrido, nosotros podemos entender dos cosas. Una, el justo por la fe, vivirá. Por supuesto, esa coma no está, pero haciendo la pausa. Y la otra es, el justo, por fe vivirá. Esto es interesante porque nos da dos matices del mismo versículo. En Habacuc se cita de que el justo por su fe, por su fidelidad, vivirá. Y en Habacuc el espíritu del versículo es que la persona que mantiene una relación de fidelidad a Dios, en las promesas de Dios y trata de vivir justamente en base a los principios divinos, eso le traerá vida. O sea que el vivir por fe es una cuestión de relación. Y la justicia en parte depende pues de esa relación. Pero en el Nuevo Testamento el gran descubrimiento del reformador Lutero fue el haber interpretado el versículo que la justicia no viene por las obras, sino que viene a raíz de la fe. Por eso su gran exposición en el libro de Romanos y de Gálatas, de que el justo no será justificado por las obras de la ley, sino por la fe. De allí que el versículo, el justo por la fe vivirá. O sea que, en otras palabras, nosotros somos justos delante de Dios, no por nuestra relación, nuestras obras, sino que al creer la palabra, Dios no nos imputa de pecado, porque hemos creído en el Mesías, hemos creído en Cristo. Y eso hace que Dios nos vea tan justo como ve al Mesías. Porque como dice el Salmo, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Lo que antes era para algunas personas, ahora es para todos. Porque la Biblia dice que por la obediencia de un solo hombre, todos son declarados justos. El mismo texto se cita en el libro de los Hebreos, pero con el matiz de que la justicia sí depende de la relación y la vida también depende de la relación que el hombre tenga con Dios. O sea, es otra visión del versículo y pareciera como contradictorio, pero es que Hebreo está citando de acuerdo al espíritu que está en Habacuc y de acuerdo al contexto que se están viviendo las personas a quien se le está escribiendo la carta a los hebreos, que en realidad hoy en día se discute si eran judíos o no eran judíos. Para muchos eran judíos, para otros no, pero quienes hayan sido los destinatarios están atravesando situaciones muy difíciles donde se requería un ejercicio de la fe constante, de manera que pudieran sostenerse en Dios. Ahora, en la versión hebrea dice por su fe, pero en la versión griega, la Septuaginta, la cita literalmente de Habacuc 2:4, lo que dice es que el justo de mi fe vivirá. Eso quiere decir, en otra traducción dice, por mi fe. O sea, que el justo viviría por la fe de Dios. Y esto en parte concordaría con lo que dice Marcos 11:22, que ya lo vimos en otro audio, de tener la fe de Dios. O sea que no es cualquier clase de fe. Es la fe de Dios que consiste en creer lo que uno dice. De allí que mi estimado hermano y amigo, el gran descubrimiento de la Reforma fue interpretar el texto, el justo por la fe. O sea que la fe afecta en producir la justicia. Mientras que otros estaban interpretando que la justicia venía producto de las obras, producto de una relación, la fe viene y produce dicha justicia sin intermediación de obra. Se cambió de mediador, de la ley se pasó a Cristo. Dios te bendiga, gracias por escuchar.